Chicos, el día ha llegado. Llegó el momento de hablar de los caviares. Sí, señor. Estas personas que, aunque parezcan bastante inofensivas y estúpidas, tienen una cantidad de poder tan grande que, por si ellos fueran, ya directamente venderían a sus madres para seguir cumpliendo sus caprichos. Pero empecemos por saber qué significa ser un caviar. Un caviar es una persona con ideas de izquierda, pero que los hijos de puta viven de puta madre, totalmente al contrario de sus ideas que proponen. Así que de entrada son unos grandes hipócritas y mentirosos. Pero como todo buen hipócrita y mentiroso, son buenos manipuladores, ya que estos tienen a su disposición la opinión pública, gracias a varios medios de comunicación y a un montón de jóvenes que no les gusta leer. Y como resultado, tienen una muy sólida manera de defenderse y seguir velando por sus privilegios caviares. En el Perú, los caviares llevan años jodiendo. Llevan tantos años que es complicado para mí encontrarles un año exacto de cuando comenzaron a joder. Pero voy a tomar el comienzo de la dictadura militar de Velasco como punto de partida. ¿Por qué? Bueno, porque en la dictadura militar de Velasco el Estado tomó un rol gigante, haciéndose dueño de todo y cerrando todo lo que se oponía a él. Y el Estado, al ser tan grande y todo siendo manejado por empresas estatales, surgen tres cosas. Primero, la corrupción y el amiguismo. Segundo, una especie de clase media que se beneficiaba de dichas empresas estatales. Y tercero, una gran ineficiencia por parte de todas estas empresas. Pero a los caviares no les importaba que Perú estuviese jodido con Velasco, porque ellos eran esa clase media que se beneficiaba de dichas empresas estatales. Simio no mata simio. Entonces, ¿qué pasa? Los caviares vivieron de puta madre durante la dictadura militar de Velasco y luego durante la dictadura militar de Bermúdez. Pero en 1978 dicen, ok, ya jodimos mucho al país durante una dictadura militar. Tenemos que quitar a los militares y volver a la democracia. Pero no quiero perder mis privilegios caviares, weón. Simple, se redacta una nueva constitución donde el Estado siga teniendo ese gran rol, pero esta vez sin militares en el poder. Y es así como nace la Constitución de 1979, donde no se respetan las libertades económicas y el Estado autoriza, regula y supervisa prácticamente cualquier inversión. Pues bien, se hace una asamblea constituyente, se produce la Constitución del 79 y la Constitución del 79 pone todos los cerrojos jurídicos para que este sistema no pueda ser cambiado. Los monopolios del Estado, las grandes cooperativas agrarias, ¿Es una constitución la banca de corte de fomento, socialista? el banco agrario, etc. Es una constitución de corte socialista. Hay 3 artículos que le dan al Estado el rol directivo del Estado, la facultad de intervenir en las áreas de la economía que el Estado juzgue convenientes, en ese caso todo estaba intervenido. Esto obviamente no genera confianza para que haya inversión extranjera, y tampoco para que el país se recupere económicamente. Pero tranquilo que a los caviares eso les fascinó porque podían seguir mamando del Estado. Y es así como la década de los 80s en Perú no solo fue desastrosa en términos económicos, sino que también el terrorismo era otro grandísimo problema. Y los gobiernos de Belaúnde y Alan García no realizaron grandes acciones para tratar de revertir los problemas económicos. Pero tranquilo que los caviares vivían contentos. Y eso nos lleva a 1990. Perú era un país horrible ya para este punto. Terrorismo, hiperinflación, muchos se vieron obligados a dejar el país, pero ocurre algo resaltante que jodió bastante a los caviares. En las elecciones de 1990 estaba Vargas Llosa con buenas ideas liberales y proponía el shock económico. Y por el otro lado estaba Alberto Fujimori, que no proponía un choque económico. Así que los caviares vieron a Vargas Llosa como una molestia, ya que sus propuestas acabarían con sus privilegios. Así que los caviares apoyaron a Fujimori, ya que este no proponía ningún choque económico. ¿Qué sucede? Pues que Fujimori gana las elecciones y en pocos días realiza un shock económico. Y es que era la única manera de sincerar la economía y retirar ese gigante rol del Estado. Se eliminaron controles de precios, restricciones a las importaciones, se bajaron impuestos, se fueron eliminando subsidios y posteriormente se cambiaría la moneda del INTI por la moneda que el Perú utiliza hasta el día de hoy, que es el sol. Y el golpe definitivo para los caviares llega cuando cambian la Constitución de 1979 y entra en vigencia la nueva Constitución de 1993. Entonces, toda esa gran presencia del Estado fue reducida y se acabaría esa clase media caviar que mamaba del Estado gracias a las empresas estatales. Esto a los caviares les dolió bastante. Perder las comodidades caviares que llevaban por más de 20 años no les gustó para nada. Así que se podría considerar estos 3 primeros
primeros años como el principio del sentimiento del antifujimorismo. ¿Tú has escuchado las razones por las cuales dicen que son antifujimoristas? ¿Has escuchado con cuidado? No. Yo sí. Todos dicen que son antifujimoristas porque Fujimori implantó el modelo neoliberal. O sea, en el fondo, la matriz del antifujimorismo, el cuerpo duro del antifujimorismo, es el odio a la destrucción del Estado socialista de la dictadura militar peruana, que fue respetado por el gobierno de Acción Popular del 80 al 85 y por el gobierno del APRA del 85 al 90. Esa es la razón de fondo por la cual se odia a Fujimori y por la cual hay este antifujimorismo en un sector de la política peruana que es tan fuerte. La parte epidérmica son las violaciones de la democracia y los derechos humanos. No cabe duda que hubo esto, pero la violación de la democracia de Velasco, de eso no habla nadie. Y cuando se inauguró la Comisión de la Verdad en la casa de José de la Ribagüero en Chorrillos, la foto que presidía el hall de entrada era la de Juan Velasco Alvarado, un golpista, un dictador, con el cual mucha gente que integró la Comisión de la Verdad fueron colaboradores y uno de ellos copresidente de la República y miembro de la Junta de Gobierno, el general Arias Graciani. Pero el ser humano es un ser vivo que se adapta a su entorno, y los caviares fueron adoptando formas para seguir jodiendo. Y es así como llegamos al año 2000. Se descubren los Vladivideos, Fujimori deja el poder y se adelantan las elecciones presidenciales. Y es ahí donde los caviares vuelven a su maldita gloria. A finales del año 2000 entra Valentín Paniagua como presidente transitorio hasta el 2001. Y es durante su gobierno que comienzan las vainas absurdas. Para empezar, el ministro de Justicia García Sayán, en tan solo ese año que estuvo Paniagua en el poder, liberó a un montón de terroristas y redujo las penas a terroristas ya condenados que habían confesado que habían cometido asesinatos y atentados terroristas. ¿Y cómo redujo las penas a terroristas? Simple. Mediante diversos papeleos burocráticos logró que las sentencias fueran anuladas y que se volvieran a abrir juicios a todos los terroristas. Obviamente todos los terroristas se pegaron a eso y ahora están libres. Y según nuestras fuentes, hubo un altercado en el vuelo. Es decir, la gente lo recuerda y lo rechaza porque parte del grave problema que estamos viviendo el día de hoy con el terrorismo que se ha infiltrado ya, que ha diseminado y ha tomado muchas instituciones en nuestro país, ¿no? Gracias a personas como Diego García Sayán, quien cuando fue ministro de Justicia de Alejandro Toledo en la transición a la democracia, no tuvo mejor idea que, bueno, declarar que muchos de los condenados por terrorismo salieran libres. Y miles de terroristas finalmente salieron de las cárceles, otros tuvieron que volver a encarar nuevos procesos, pero esto en realidad es lo que ha permitido que se pueda, ¿no?, recuperar este movimiento y que se pueda reinventar a través del Movadef de una manera mucho más rápida. Y los efectos de estas gestiones las estamos viviendo el día de hoy. Un ejemplo muy claro, uno de los miembros fundadores del MRTA, que confesó haber cometido asesinatos y atentados terroristas, logró tener su pena reducida a 25 años. Y en el 2015 salió de la cárcel y ahora vive feliz en Suecia. ¿Cómo coño uno de los principales terroristas y fundadores de una organización terrorista termina libre? Justicia caviar, supongo. Y en la condena a usted se le está acusando del asesinato del general Enrique López Albújar, del secuestro de Héctor Delgado Parker y del empresario Holly Klimper, de una emboscada a un vehículo policial que trasladaba a Lucero Cumpa, donde mueren 3 policías, de atentados contra los edificios del Ministerio de Educación y de Economía y la casa del entonces ministro de Economía, Carlos Boloña, del secuestro de unas 50 personas para financiar las actividades del MRTA, de participar en la construcción del túnel para el escape del MRTA y de organizar las cárceles del pueblo. Es en función de eso que le aplican la condena. Por tanto, no es solo las arengas que hace, sino los crímenes que ha cometido. Mi pregunta es, ¿a cuántas personas asesinó usted? Bueno, o sea, ahí has mencionado, no sé, 10 o 20 casos, ¿no? Y no solamente estamos hablando de la liberación de terroristas. En las cárceles, los terroristas empezaron a tener unos privilegios de puta madre, que las ONGs caviares se encargaron de darles. ¿Por qué?
pues usaban el pretexto de derechos humanos y pobrecito, ¿cómo van a tener a un terrorista encerrado y solito? Ellos necesitan de amor, cariño y ternura. Pero tranquilos, que Toledo, que fue el próximo presidente en el 2001, haría algo lógico en respeto a las miles de víctimas durante el terrorismo y acabaría con esta estupidez que había iniciado el gobierno de Paniagua. Y además también, solo empeoró las cosas y durante su gobierno se agilizó la liberación de terroristas. Se ha hablado de la preocupación de la posible liberación de 2.000 terroristas ante la realización de un nuevo juicio y la carencia de pruebas. De ninguna manera. Se dice que... De ninguna manera. De la Corte... De ninguna manera. ¿Usted garantiza que no va a... Bueno, yo no voy a interferir. Claro. Yo no voy a interferir en la independencia de los poderes del Estado. Yo respeto el Poder Judicial. Pero lo que digo es como política de Estado. Al narcotráfico y al terrorismo no le voy a dar un centímetro. Entonces, tenemos a Cabiades liberando terroristas, que siguen su plan, tener la opinión pública para que los peruanos no se quejen de esto y digan chicheñor a todo lo que un caviar les diga. Entonces, como universidades, los Cabiades tienen a la Universidad Católica, que está considerada la mejor universidad del país, para que cualquier cosa que haya que debatir, sacan a cualquier imbécil apegado a las ideas Cabiades para que defiendan cualquier vaina. Medios de comunicación, no te olvides de ellos. Así que agarra los medios que sean más vistos. Agarra RPP, ATV, Exitosa, Latina, aunque solo pasan muertos y robos en sus noticias, El Comercio, La República, El Canal del Estado, Obvio, nuestras ONGs Cabiades, que por cierto ganan bastante dinero con ellas, y jóvenes que no les gusta leer. Y listo, con todo eso ya tenemos gran parte de la opinión pública en favor a los Cabiades. ¿Qué más sigue en el plan Caviar? Por supuesto, cambiar la historia en favor a los Cabiades. Teniendo al gobierno siendo Caviar y a los medios de comunicación más vistos a favor de Cabiades, serías estúpido si como Caviar no cambiaras la historia a tu favor. Y qué mejor forma de cambiar la historia que mandar a Cabiades a realizar la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y como es un tema delicado ya que estamos hablando de todo lo que ha sufrido el Perú con el terrorismo, nadie lo criticará. Y esto es algo triste, porque aunque la Comisión de la Verdad tenga el propósito de esclarecer los más de 20 años de terrorismo, varias personas que lo realizaron fueron personas que en 1970 habían pedido la libertad de Abimael Guzmán, cuando este fue arrestado por otro delito y que trabajaba cuando este fue profesor universitario. La Comisión de la Verdad fue formada e integrada y financiada por una cofradía de caviares, como todo el mundo sabe. El más importante mentor es el señor Diego García Sayán, cuya conducta frisa permanentemente la traición a la patria. La Comisión de la Verdad nos dijo parcializadamente una pluralidad de mentiras. Entonces, como resultado, en todo el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se cometen bastantes errores. El más notorio es cuando se refieren a la época del terrorismo como conflicto armado interno, en lugar de decir terrorismo. Y en todo el documento siempre se refieren a Sendero Luminoso como el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, como si ellos fueran un partido político. Además, hacen ver al MRTA como si no tuvo mucha culpa en todas las víctimas mortales. Y no solo está esto, sino que los Cabiades se han encargado de desprestigiar a las Fuerzas Armadas, haciéndolas ver como el enemigo. Y en este punto te estarás preguntando, ok, esto es horrible, espero que no lleven tanto tiempo los Cabiades jodiendo al país. Bueno, los Cabiades llevan con este gran poder desde hace más de 20 años, y hasta el actual presidente recibió una dedicatoria escrita de uno de los terroristas del MRTA cuando Sagasti fue rehén en la Embajada de Japón en 1997, tema que por cierto ya hablé en un anterior video y aquí te lo dejo. En conclusión, los Cabiades cuentan con un gran poder en los medios de comunicación y el gobierno, y como controlan una gran parte de la opinión pública, todos en algún momento nos hemos creído una noticia caviar. Y podría seguir hablando de los Cabiades, pero creo que ya el video es lo suficientemente largo. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu buen like y suscríbete al canal. Y como siempre, hay mucho más que contar. Nos vemos en el siguiente video.